Saludos a todos. En este video continuaremos con el repaso de el español de América, previo al inicio de la clase el español de Honduras. En este video trataremos cuáles son los aspectos lingüísticos propios del español de Honduras desde la perspectiva general del español de América. Basado en el libro de Miguel Ángel Quesada, existen muchos fenómenos que son propios del español de América. Sin embargo, se deben diferenciar entre los que son comunes a la mayoría de América y los que son propios de ciertas regiones. Para efectos del video me enfocaré en los fenómenos que son propios de toda la América o solo de Centroamérica o propiamente de Honduras, basado en ese libro. Esta será una especie de base previa a conocer los datos lingüísticos que se han encontrado en la actualidad. Cabe mencionar que en el libro de Quesada, El Español de América, son pocos los estudios referentes al español de Honduras, porque hasta esa fecha habían muy pocos estudios propios que describían el español de Honduras. En la actualidad, y con el Atlas Lingüístico Pluridimensional de Honduras, hay una mayor cantidad de datos recolectados y con eso tenemos una mejor base teórica y práctica para desarrollar la clase. Comenzaremos con los fenómenos fonéticos, particularmente vocálicos. Cabe mencionar que es menos común encontrar fenómenos de alternancia vocálica que consonántica. Esto es porque las vocales son abiertas, son orales en su mayoría y presentan menor variación porque sus rangos de pronunciación están más separados. Sin embargo, vamos a encontrar algunos fenómenos comunes que van a suceder en ciertas regiones de Hispanoamérica y de Honduras en particular. El primero de ellos es la alternancia vocálica, que tiene tres tipos: las variaciones verticales o en el modo de articulación. Son las más comunes y están condicionadas por la abertura o timbre de la vocal. Por consiguiente, se alzan o descienden alternando entre sí vocales medias con altas que estén cercanas unas de otras en el espectro vocal. Un ejemplo es la alternancia de E con I o de O con U. Y en menor grado la vocal baja A con las anteriores EI o las posteriores OU. Y aquí vemos algunos ejemplos: bastante, bestante; escribir, escribir; sepultura, sepultura. El segundo caso es la variación horizontal o en el lugar de articulación. En estas, el tipo de cambio está condicionado por la posición de la vocal en el sistema, y son las vocales anteriores las que alternan con las posteriores, siendo las más afectadas las vocales medias E y O, como en el caso de rótulo a rétulo o fósforo a fósfero. El tercer caso son las variaciones cruzadas. Estas van a tener una combinación de los dos tipos anteriores, donde las vocales más lejanas del espectro alternan tanto en su modo como en su lugar de articulación. Por ejemplo, A con I o con U, como atarugar, aturugar; arañar, aruñar; añadir, añidir. Este segundo ejemplo de arañar y aruñar es bastante curioso, porque en las secciones anteriores que he tenido del español de América, muchos estudiantes se encuentran con la sorpresa de que el término correcto es arañar. En Honduras es bastante común aruñar. Aquí presento el cuadro del sistema vocálico del español, solo para que se ubiquen los estudiantes. Tenemos variaciones verticales, como estas de acá: I con E con A, O con A, U con O. Las horizontales serían I con U, E con O. Y las cruzadas, A con U, A con I. Las vocales tónicas casi no presentan cambios. Particularmente en Honduras no hay mucha evidencia de esta variación. Sin embargo, sí notamos más variación en las vocales átonas. Son comunes en todo el continente americano las alternancias en las vocales cuando están en posición átona,
Por supuesto, si lo pensamos, la vocal tónica es la fuerte, es la que realza en la palabra y por supuesto muchas veces las vocales contiguas a la vocal tónica se verán afectadas por ella. Entre los cambios verticales de vocal átona se puede citar astilla por estilla, ministro por ministro, escribir por escribir, fechoría por fechuría, oveja por oveja, desvariar por disvariar y dulzura por dulzura. En este caso, la primera palabra, astilla, ministro, escribir, etc., son la forma correcta. Y estilla, ministro, escribir son los ejemplos de alternancia que ocurren. Entre los cambios combinados se menciona atarugar por aturugar. En el lugar de orzuelo, arzuelo. Y en lugar de comunidad, comunidad. Otro fenómeno que sucede y que va bastante ligado a las vocales átonas es el debilitamiento vocálico. Este está en estrecha relación con las vocales átonas por las causas mencionadas anteriormente. En el habla rápida de todo el continente ocurren pérdidas vocálicas, como en el caso de 46 en lugar de 46, Santana en lugar de Santa Ana y está oscuro en lugar de está oscuro. En el caso de los grupos vocálicos, hay varios fenómenos relacionados a la diptongación. Al cerrarse el primer segmento vocálico, los grupos EA, EE, EO, OA, OE se convierten en los diptongos crecientes YA, YE, YO, WA, WE, como pasear por pasear, patear por patear, pior por peor, telefonié por telefoné, almohada por almohada, cohete por cohete. En cuanto a la epéntesis, algunos hiatos desarrollan, a modo de ultracorrección, una semiconsonante en medio de las dos vocales, lo cual es un rasgo caracterizador del español hablado en los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, la zona noroeste de Costa Rica, específicamente la provincia de Guanacaste y las costas de Colombia. Por ejemplo, pilló en lugar de pió, Marilla en lugar de María, leyer en lugar de leer, patella en lugar de batea y paseyo en lugar de paseo. ¿Conoces alguno de estos fenómenos? Si los has observado en el español de Honduras, quiere decir que te has encontrado con fenómenos propios del español hondureño y, en muchos casos, propios del español americano. En cuanto a los principales fenómenos consonánticos, estos se agrupan por modo de articulación. En el caso de las oclusivas, pueden ocurrir tres fenómenos que son bastante comunes en toda América. El primero de ellos es el de neutralización o alternancia, en el cual una oclusiva se sustituye por otra. Es el caso de aceptar en lugar de aceptar, octubre en lugar de octubre, absoluto en lugar de absoluto y diagnóstico en lugar de diagnóstico. Otro caso son las vocalizaciones, en las cuales la oclusiva se sustituye por una vocal, como es el caso de perfeito en lugar de perfecto o perfeuto, también en lugar de perfecto, aceitar en lugar de aceptar, absoluto en lugar de absoluto, doctor en lugar de doctor y taxi en lugar de taxi. El tercer caso para las oclusivas es el de las pérdidas, que es cuando se pierde la oclusiva y se puede sustituir por otro elemento, pero generalmente queda la ausencia del sonido, como es el caso de texto en lugar de texto, doctor en lugar de doctor, perfecto en lugar de perfecto y estricto en lugar de estricto. En el caso de las fricativas, como son tan variadas,
se presentan diferentes fenómenos. En el caso de la labiodental, su alófono alterna con la bilabial en México, las Antillas, América Central, Colombia, menos en Cundinamarca y Boyacá, donde predomina la labiodental. En Venezuela, aunque mayoritariamente se da la labiodental. Ecuador, pero en Oriente siempre bilabial. Paraguay y Chile, en particular ante el diptongo hue. Tal es el caso de hue o huerza, sí, que se hace con la bilabial y no labiodental como es el sonido común de la F. Por su parte, está el alófono aspirado, que se registra en Nuevo México, Texas, América Central menos Panamá, Colombia, Venezuela en el nivel bajo, Paraguay y Uruguay en estratos sociales bajos, en los que suceden casos como jue en lugar de fue y afuera en lugar de afuera. En Venezuela hay aspiración de F en posición postnuclear, aunque reconocen que en dicha posición no es un sonido común en el castellano, como es el caso de naftalina en lugar de naftalina. En el caso de la S, que es la alveolar o dental, sucede que hay tres posibles pronunciaciones. La primera de ellas, en posición final, es la plena, que sería casas, que en el mapa se observa por unas líneas diagonales, como se ve en esta parte de México, en esta parte de Colombia, Venezuela, Perú y Uruguay. También se da el caso de la aspiración en posición final, como en casa, que se da en Centroamérica, incluyendo Honduras, en las regiones costeras de México, en el sur de Estados Unidos, en las Antillas, en Argentina, Chile y en algunas otras partes de Sudamérica. Y un caso muy particular y muy propio de Paraguay es la pronunciación de una labiodental sorda, como en caja, que solo se da en esta región. Estas son algunas de las posibles realizaciones de la S en posición final. Sin embargo, no son los únicos fenómenos de S. Hay muchos estudios relacionados con la pronunciación de este sonido particular, justamente porque tiene muchas variantes. En español de Honduras también se han hecho estudios, sobre todo por la aspiración que se da en ella. En cuanto a la fricativa glotal sorda, lo que sucede es que en el español peninsular se conoce la velar como el sonido de la J. Sin embargo, en español americano, en algunas regiones, se da la pronunciación de la aspirada. Esto ocurre en posición postnuclear y final en Nuevo México y Texas. En las partes costeras de México, que son más o menos las que se vieron en el mapa, en las Antillas, costas de Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, zonas noroeste y sur de Costa Rica, Panamá, zonas costeras de Colombia, Venezuela, costas de Ecuador, Perú, en el oriente y el norte de Bolivia, en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, como es el caso de la pronunciación postnuclear, que muchas veces no se da en una sola palabra, sino en el continuo de palabras, como sería el caso de las cosas en lugar de las cosas, o esos pescados en lugar de esos pescados. Lipski observa que los nicaragüenses aspiran más que los hondureños y salvadoreños, con frecuencias comparables a los dialectos del Caribe, y que en Honduras las zonas costeras tienden a ser más aspirantes que las interiores. En el caso de Nicaragua se puede observar una alta aspiración y muchas veces la elisión del sonido aspirado. En Honduras es un fenómeno, digamos que menos marcado. El yeísmo es una de las principales características propias del español americano y que lo diferencian del peninsular, que es cuando el fonema fricativo palatal sonoro
se pronuncia en lugar de la lateral palatal. Y a eso le llamamos yeísmo, ¿sí? Porque se pronuncia como una Y. Salvo en Paraguay, el yeísmo está presente en toda América. Totalmente en México, las Antillas, América Central, Venezuela y Uruguay. Y en algunas otras regiones es parcial, como en Argentina y en otras regiones. Algunos alófonos que tiene la palatal sería la fricativa palatal tensa, que es la variante más extendida por el continente. Sí, es la que generalmente se utiliza en ayer en lugar de ayer, pollo por pollo, mayo por mayo, y se da en regiones no cubiertas por los otros alófonos. También se da el caso de la semivocal palatal. Este se da en ciertas localidades del suroeste de Estados Unidos, del norte de México, en Centroamérica, hasta el noroeste de Costa Rica, en las costas de Colombia, en Perú, en Lima específicamente, y en Argentina en el centro, oeste y noroeste. Tal es el caso, digamos, de amarillo en lugar de amarillo, silla en lugar de silla, estampillas en lugar de estampillas y gallina en lugar de gallina. Es de notar, contrario a lo que sucede, por lo menos en el resto de Centroamérica, donde el fenómeno se escucha en personas de todos los niveles, hasta los de educación universitaria, que en el noroeste de Costa Rica esta pronunciación ha decaído bastante por influencia del español del Valle Central, donde no se da esa vocalización. Sin embargo, se conserva sin estigma en palabras que empiezan por Y, como yegua, hierro. Sobre las nasales, algunos casos que se dan, uno de los cuales sucede en Centroamérica, es la velarización de nasal. La velarización se ha registrado en Luisiana, en México, sobre todo en las costas, en Antillas, América Central, costas de Colombia, Venezuela, costas de Ecuador, costas de Perú. Pero no figura de manera uniforme ni en los mismos entornos. Generalmente se da en posición final o en posición trabada, como es el caso de pan en lugar de pan. Previo a entrar a morfosintaxis, cabe mencionarse que hay un sinnúmero de otros fenómenos fonéticos, algunos de los cuales están en el español de Honduras, pero debido a la falta de estudios no han sido considerados propios en ese texto. Sin embargo, es deber nuestro en la clase del español de Honduras definir cuáles son estos fenómenos. Sobre la morfosintaxis también hay una gran variedad de fenómenos y de hecho solo los fenómenos verbales son bastante numerosos, por lo que solo se mencionarán algunos muy frecuentes y evidentes. Por ejemplo, se utiliza artículo en regiones de América, particularmente en Honduras hay algunas regiones que lo hacen, que ponen artículo antes del nombre propio. En el caso de América Central, en general, no tiene una connotación especial. También se da la elisión de artículo. Por ejemplo, fines de semana es igual. En Honduras se da un uso expletivo del artículo neutro lo. Por ejemplo, se lo fue de viaje, me lo pegaste, lo andas trabajando. Sobre el género, en todas las regiones americanas hay vacilación genérica, de modo que palabras como calor, costumbre, mugre, mar, radio, cassette, etc., pueden ser femeninas o masculinas, algunas de las cuales presentan oposición genérica con relación a España. Un ejemplo de esto puede ser la gata, que utilizamos en América, ese término para referirnos a la estructura que se utiliza para levantar un carro, que en España se llama el gato. Y como este hay otros ejemplos similares en los cuales el género varía entre el español americano y el peninsular. Sobre el número, en todo el continente americano se manifiesta una vacilación numérica, en palabras como paraguas o paraguas, tijera o tijeras, pantalón, pantalones, calzón, calzones. También es común en Centroamérica y otras regiones la tendencia de pluralizar en ses, como papaces, cafeces, mamaces, pieces.
Sobre los adjetivos, es general en América apocopar palabras como primer o tercer en los femeninos que van colocados a la izquierda del sustantivo, como la primer persona o la primer vez, que deberían ser la primera persona y la primera vez. Sobre los grados del adjetivo, en zonas rurales sobre todo, los superlativos tienden a ser analíticos al agregárseles el adverbio más mejor, más peor, más primero, más antes. Sobre el posesivo, en Guatemala, El Salvador y Honduras, también se prefiere el posesivo antepuesto en construcciones con artículos indefinidos y con demostrativos. Por ejemplo, mi hermana, toma esta tu comida. El posesivo pospuesto se emplea con frecuencia con adverbios de lugar, delante suyo, detrás mío, y es común en las Antillas, en América Central y en las costas del Caribe. El pronombre de segunda persona del plural vosotros no se usa en América, salvo en algunos contextos en el discurso religioso. En su lugar está la forma ustedes, que cubre tanto el campo semántico de la solidaridad como del distanciamiento afectivo. En las zonas rurales y entre personas de baja escolaridad se oyen sustituciones del caso preposicional del pronombre de primera persona. Yo por a mí, yo me gusta. Por yo, a yo, con mí, debido a la analogía con otros pronombres como usted, vos, él y ella. Este fenómeno se da en Cuba, América Central, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Respecto del plural, en algunas zonas rurales se cambia la forma nosotros por los otros, al igual que su correspondiente reflejo, los por nos. Existen usos registrados en el suroeste de los Estados Unidos, Cuba, México, América Central, Argentina y Chile. Sobre las formas de tratamiento, es importante reconocer la diferencia entre formas de tratamiento referentes a la solidaridad y al distanciamiento. La solidaridad generalmente se da entre pares, entre personas que se consideran iguales que nosotros. El distanciamiento se da con personas que generalmente no conocemos o que tienen una jerarquía diferente, una autoridad o un trato de distanciamiento. Para lo cual, en singular, la solidaridad se puede ver reflejada por tú, usted y vos, y el distanciamiento por usted. El plural va a ser igual para todos y se utiliza ustedes. Todos los países de América presentan algún tipo de voceo. México lo presenta en Chiapas y Tabasco. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica lo presentan de forma general. Panamá en el occidente, Colombia y Venezuela en la zona andina, Ecuador, sobre todo en la sierra, también Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Sin embargo, los tipos de voceo van a ser bastante diferentes. Sobre los estudios de formas de tratamiento, existen 2 o 3 tesis de grado en el Departamento de Letras que tratan sobre las formas de tratamiento del español en Honduras, las cuales podrían ser referencia para ustedes en el momento en que les interese este tipo de investigación. Finalmente, sobre el léxico no hay mucho que decir, salvo que hubo muchas lenguas que influenciaron al español americano. ¿Y por qué digo que no hay mucho que decir? Porque en realidad todo está plasmado en la forma en que hablamos y en las palabras que utilizamos. No voy a ahondar en esto, simplemente me voy a enfocar en el léxico de base indígena, que es un léxico importante, sin embargo no mayoritario, al cual debemos ver como ese aporte que ha hecho América a la lengua española. Es innegable la enorme contribución que los indigenismos han dado al español no solo de América, sino de España, y es más, a otras lenguas fuera y muy lejos del dominio lingüístico ibérico. Palabras como maíz, cacao, hamaca, tabaco, tomate, alpaca y cóndor han dado la vuelta al mundo, en que tanto el significante como el contenido han llegado a ser parte de la vida diaria de muchos pueblos de la Tierra. Los indigenismos en América tuvieron un radio de extensión que dependía del tiempo y del lugar conquistados.
Algunos ejemplos de lenguas que influenciaron en el léxico español son el azteca o náhuatl, que era la lengua oficial del Imperio Azteca, pero no la única hablada en territorio mexicano. La presencia de los españoles en México y su contacto con la cultura ancestral trajo a la lengua española una serie de palabras, cuya inmensa mayoría logró extenderse principalmente por toda América Central y del Norte a través de las oleadas migratorias de la colonia. Entre estas se pueden citar ayote, cacao, chayote. Algunos indigenismos han servido para incorporar dichas palabras en el mundo gramatical del español, muchas de las cuales han tomado afijos españoles y han seguido el devenir de la lengua castellana en toda su extensión. Tal es el caso de cacicazgo, que viene de cacique, encamotarse, de camote, canoero, de canoa y chichada, de chicha. Hay mucho contenido que se puede estudiar del español América, sin embargo, este es un breve repaso enfocado a adentrarnos al contenido del español de Honduras. Muchos de los fenómenos se han expuesto en este texto y por supuesto se han escuchado en mi forma de hablar. Sin embargo, vamos a tratar de irlos cubriendo cada uno por nivel de la lengua y adentrándonos a ello de forma paulatina y profunda.